Bueno, si me acompañan, la palabra nos dice así en esta mañana. Jesús ante Caifás. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y ancianos, y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano en 3 días, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro, que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Señor, gracias por darnos el privilegio de abrir tus escrituras, Señor, tu santa palabra que tiene el poder de transformar nuestras vidas, Señor. Nos informa, nos forma y nos transforma. Señor, gracias porque la Biblia es tu manual para nosotros. Te bendecimos y te agradecemos por darnos tan maravilloso manual en el cual hacemos bien al estar atentos, Padre. Te bendecimos y oro para que uses mi vida como tú quieras en Bueno, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos un relato donde lo que tenía que ocurrir realmente ocurrió. Cristo ha sido apresado y Cristo ha sido negado, ha sido traicionado por Judas. Lo vimos hace 8 días, la traición de Judas, ¿recuerdan ustedes? Con una señal entregó al Mesías a través de un beso. Y veíamos cómo Judas le llamó al Señor de una manera aduladora, que era su maestro. Definitivamente Judas se precipitó a su propia destrucción, como lo vimos hace 8 días, entregando a Jesucristo. Por otra parte, Pedro intentó seguir en pie con la declaración que había hecho de no abandonar al Señor, ¿sí? De no negarle. Y recuerden ustedes que cuando vinieron a tomarle preso a nuestro Señor Jesucristo, Pedro saca una espada y le manda un sablazo a Malco y termina hiriéndole en su oreja derecha. Lucas narra que Jesús inmediatamente sanó a este hombre.
Lo interesante de este pasaje que estamos leyendo hoy o que hemos leído es que nos va a hablar un poco de los detalles previos a la negación total ya de Pedro. ¿Sí? Pedro lo vamos a ver en sus fuerzas tratando de no negar, de no querer hacer lo que termina haciendo, ¿no? Porque dice la Biblia que lloró amargamente. Pero lo que necesitamos aprender de este capítulo o de esta sección que hemos leído es que Jesús vivió, tuvo de alguna manera, por así decirlo, dos juicios. Un juicio que se le conoce como el juicio eclesiástico, que fue ante las autoridades espirituales, y el segundo juicio, que es el juicio civil, ¿sí? Que es ante las autoridades romanas, las autoridades civiles. Cada uno de esos juicios también se dio por etapas. Cuando tuvo el juicio eclesiástico, Marcos nos dice que está directamente enfrente de Caifás, pero realmente Jesús primero pasó por mano de el sumo sacerdote Anás, ¿sí? Y luego fue mandado donde el sumo sacerdote Caifás y el Sanedrín, ¿sí? El juicio civil se llevó de la misma manera. Todos lo llevaron a donde Pilato, Pilato lo lleva a donde Herodes, y Herodes nuevamente lo regresa donde Pilato. Es muy importante tener esto en mente. No sé si ustedes alguna vez han visto la película de Jesús y a veces uno piensa que Jesús simplemente llegó a la casa del sumo sacerdote y ahí fue juzgado y de ahí lo llevaron donde Pilato. Pero realmente así no fue. Lo que ocurrió fue que primero va donde Anás, ¿sí? En la época de Jesús habían dos sumos sacerdotes, realmente debía haber un sumo sacerdote, pero vamos a entender por qué habían dos sumos sacerdotes. Habían dos sumos sacerdotes porque... ¿está fallando? ¿Debo quitarlo? Dicen que está bien, ¿no? ¿Lo quitan? Ok. Bueno, lo importante es que podamos ver lo siguiente, que es lo que quiero que entendamos. Entonces, Jesús tuvo dos juicios, en ambos hubo injusticia, fueron juicios amañados, fueron juicios totalmente injustos, ¿sí? Entonces, Marcos no nos habla del juicio previo de Anás. Le estaba diciendo que Anás y Caifás, en la época de Jesús habían dos sumos sacerdotes, pero realmente era un sumo sacerdote según la ley de los judíos. Pero vamos a entender que existían dos, porque Anás era el suegro de Caifás, y realmente Caifás recibió el sumo sacerdote por el poder religioso y político que tenía Anás, y no realmente porque fuera el linaje o el que debía recibir el sumo sacerdote, ¿no? el sacerdocio. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, fue más por influencia que realmente él debería ser ese sumo sacerdote. Entonces, también encontramos de alguna manera, para que lo entiendan, en otras palabras, es como si Caifás, que fue el último que sentenció, fue el que realmente sentenció a Cristo Jesús. Caifás era como, por así decirlo, el lacayo de Anás, que era su suegro. O el poder que estaba detrás de Caifás realmente, ¿quién era? Anás. Entonces quiero que tengan eso presente, porque es lo que vamos a estar viendo. Entonces, como Marcos nos habla de ese juicio previo que se llevó antes de que Jesús estuviera con Caifás, quiero que vayamos a Juan capítulo 18, para que veamos el primer juicio que enfrentó nuestro Señor Jesucristo. El primer juicio eclesiástico lo enfrentó ante Anás, que es el suegro de Caifás. ¿Estamos claros o está un poco enredado? Es claro, ¿no es cierto? Anás, Jesús fue llevado ante Anás de una manera privada a ser sentenciado allí o ser escuchado. Nos dice allí Juan 18, 12 al 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás,
que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. En Juan 11 hacen comentario, no nos vayamos de ahí de Juan 18, pero quiero decirles que Caifás dijo que era necesario o que convenía que un hombre muriese por el pueblo. Y Juan 11 dice que él de una manera profética, sin saberlo, estaba diciendo esas palabras. O sea, no sabía ni siquiera lo que él estaba diciendo. Él simplemente quería ver muerto a Cristo Jesús y por eso fue que dijo esas palabras, porque estaban cumpliéndose una profecía allí. Miren lo que dice el verso 19 de Juan 18, hablando de el sacerdote Anás. Y el sumo sacerdote Anás preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, recuerden esto porque lo vamos a encontrar ahora. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si ha hablado mal, testifica. ¿En qué está el mal? Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces realmente el que era el sumo sacerdote era Caifás, pero Anás es ese poder detrás, ese poder político que estaba detrás de él. Veamos algo de este pasaje para que podamos continuar. Jesús fue golpeado injustamente por el alguacil, pero resulta que en esta escena y en estas palabras son el mejor comentario de Mateo 5:39. Cuando Jesús enseñó acerca de las bienaventuranzas. Una de esas bienaventuranzas era que no resistamos al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí está explicado este pasaje. ¿Cómo puede uno devolverle la mejilla a alguien que le ha golpeado a uno de una manera injusta? Algunos piensan que es literal, que si alguien viene y me golpea, entonces yo le digo: venga, golpéeme otra vez. ¿Jesús hizo eso? No, Jesús sí lo hizo, pero de una manera figurada. Cuando por medio de su conducta y de su mansa pero digna forma de actuar, pone la otra mejilla. Noten que este hombre le ha golpeado y lo que Jesús le dice: ¿por qué me golpeas? Si he hecho mal, dime dónde está el mal. Y si no he hecho nada mal, entonces, ¿por qué me has golpeado? Esa es la forma en que nosotros podemos colocar la otra mejilla. Cuando nosotros de una manera mansa pero digna hablamos ahí con una conducta apropiada. Si se dan cuenta, Jesús no está perdiendo el control, no se está saliendo, pero está diciendo: ¿por qué me estás golpeando? O sea, dame una razón por la cual me golpeas. Y de esa manera Jesús puso la mejilla. Miren en Mateo 14:53, Marcos 14:53. Y aquí encontramos con la audiencia definitiva eclesiástica, en la cual la sentencia es que Jesús es reo de muerte. Dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. ¿De qué sumo sacerdote se está hablando aquí? De Caifás, recuerden. Anás lo ha mandado atado, un alguacil ha bofeteado a nuestro Señor Jesucristo injustamente y se lo mandó a Caifás, a su yerno, que era el sumo sacerdote. Y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. En otras palabras, está reunido ¿con quiénes? Con un cuerpo que se llama el Sanedrín. El Sanedrín estaba conformado por el sumo sacerdote y 70 hombres de alta posición, entre ellos habían escribas, fariseos, eran hombres ancianos también, y otros que habían fungido como sumos sacerdotes en su tiempo. Eran esos 70 hombres que estaban allí. Ellos estaban ahí ¿para qué? Para impartir justicia. Ellos estaban allí para que cuando trajeran alguna
algún caso inmoral, algo religioso, pues ellos debían de solucionarle, por así decirle, jurídicamente o eclesiásticamente, de una manera eclesiástica, la situación a esa persona. Si debía ser excomulgado, ¿qué podían hacer? Lo que ellos no tenían la capacidad era de darle, los romanos habían quitado esta capacidad, la tuvieron en su momento, pero a los romanos se les había quitado el poder de llevar a la muerte a alguien, de dar sentencia de muerte. Entonces noten que ellos se sienten en una encrucijada, porque realmente lo que ellos quieren es llevarlo a la muerte, pero ellos no pueden hacerlo en sus propias, ellos no tienen la potestad de hacerlo, pero tienen que llevar todos los argumentos posibles para que el juzgado civil ejecute y haga lo que ellos desde la manera religiosa están viéndose afectados. Y eso es lo que está pasando allí. Pero resulta que este proceso fue totalmente viciado e injusto, porque el Talmud expresaba, recuerden que los judíos se ligaban o se ceñían por el Talmud, por los escritos de los rabinos, y decía que el proceso no podrá ser iniciado durante la noche. ¿Cuándo le empezaron el proceso a nuestro Señor Jesucristo? De noche. Él está en el huerto de Getsemaní, vienen y lo llevan preso, lo llevan primero donde Anás y luego vuelven y lo llevan donde Caifás. Están haciendo un proceso totalmente ilegal, viciado. Y eso es lo que ellos están haciendo. Ahora, noten quién le está haciendo lo paradójico del asunto, y lo que vamos a encontrar es que los del mundo, lo civil, hicieron un mejor juicio que los religiosos o que los líderes religiosos que estaban ahí para impartir esa justicia realmente. Porque cuando uno ve Pilato, no quiere crucificar al Señor, no quiere entregarlo a la muerte, pero se siente bajo una presión que termina entregándolo, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero realmente ellos no están allí para escuchar a Jesús si realmente Él tiene algo que decir. Ellos ya saben lo que quieren hacer y lo que van a hacer. Simplemente lo están llevando ahí como por un protocolo, pero no están cumpliendo realmente con todo lo que legalmente debían haber cumplido. Entonces, ellos tenían una finalidad, y era llevar a la muerte a Jesús. El sumo sacerdote, ya les dije, es Caifás, pero noten algo de Caifás. Caifás se le conocía como un hombre rudo, astuto, manipulador, oportunista, que no conocía el significado de lealtad o de justicia, ya que estaba inclinado a hacer lo que le convenía. No vacilaba en derramar sangre inocente. Lo que él codiciaba con propósitos egoístas lo hacía, y lo hacía aparecer como si fuese algo necesario para el bienestar del pueblo. Por eso fue que dijo, es necesario que uno muera por el pueblo. Además de eso, cuando el evangelista Mateo dice en Mateo 27:18, porque sabía que por envidia le habían entregado, ¿saben de quién está haciendo referencia? Está diciendo que Pilato sabía que le habían traído a Jesús por envidia. Y cuando dice eso, ¿se acuerdan de que nuestro nombre está escrito en la Biblia? O sea, ¿dónde está nuestro nombre escrito en la Biblia? Este era Caifás. Cuando Jesús llegó ante Pilato, Pilato sabía que Caifás tenía envidia de él y por envidia le había entregado. Pero yo quiero que pensemos en este momento en algo. ¿Quién es Caifás? ¿Qué título tiene Caifás? Porque cuando yo les digo a ustedes astuto, manipulador, oportunista, desleal, injusto, derrama sangre inocente, ¿ustedes podrían colocar al lado sumo sacerdote? Es absurdo. El sumo sacerdote era la máxima autoridad espiritual. Imagínense que este fue el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Era quien sacrificaba, era quien llevaba al altar el sacrificio, quien una vez al año se presentaba por los pecados del pueblo, para remisión de los pecados en las fiestas judías. Imagínense, uno dice sumo sacerdote y lo que menos se puede imaginar es a alguien así. Pero ¿no les parece que esto que vemos aquí
cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Cuando uno dice no, es que mi tío es pastor, entonces el otro es del lado acá, ladrón, avaro, codicioso, engañador, ¿sí? Hasta narcotraficante, terrateniente, de todo lo que pueden, menos lo que realmente es. No dicen pastor, o sea que tu tío enseña la Biblia, es un hombre de Dios, realmente enseña los principios. ¿Notan? Y eso es lo que estamos viendo. Caifás representa a esa clase de líderes espirituales que tienen una posición de responsabilidad delante de Dios, pero que la usan solamente con unos fines orgullosos, egoístas para sí mismos, pero que no se quedarán así, ¿no? Sino que un día van a recibir su justa retribución. Pero interesante porque el carácter de Caifás no se parece en nada, y por eso es que Pablo luego le escribe a Timoteo que si alguien anhela ser un anciano de la iglesia, si alguien anhela ser un pastor de la iglesia, es un buen anhelo, pero que debe tener unas características. ¿Sabe dónde salen las palabras características? Que ese debe ser el carácter que ese hombre debe reflejar. ¿Cuál era el carácter de Caifás? Conocido por otros. Miren, un perverso como Pilato sabía el carácter de Caifás. Miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, 1 al 7. Y este es el lastre que algunos pastores que enseñamos la palabra de Dios arrastramos por hombres como Caifás y por hombres como otros que empiezan por C, pero no quiere decir su nombre. Bueno, el carácter de Caifás definitivamente no se parece en nada con lo que Pablo dice a Timoteo. 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, ¿no? Coloquen ahí, no es opcional, subrayen porque no es opcional, es necesario, se hace completamente indispensable que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no alguien pendenciero, que le guste no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no alguien que sea recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cuál era el testimonio que este hombre Pilato tenía de Caifás? No tenía buen testimonio, y Pilato era alguien que era de afuera, porque Pilato servía al emperador romano, ¿sí? Y el testimonio que tenía de Caifás, que era el sumo sacerdote, era un testimonio terrible, y era verdad, porque una cosa es que es lo que él pensaba y fuera mentira, pero era verdad. Era un hombre que no tenía un buen testimonio. Caifás representa a todos esos líderes, ya les dije, eclesiásticos corruptos que han existido, existen, van a existir hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se proliferarán entre más tiempo pasa, más se proliferan, y además van a recibir una justa retribución de parte de Dios. Esto lo dice el apóstol Pedro, el mismo apóstol Pedro lo dice en su segunda carta, capítulo 2, versos 9 y 10, y quiero que me acompañen allí a leerlo, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos
que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Eso fue lo que hizo Caifás, despreció el señorío. Atrevidos y contumaces, ese era Caifás, un atrevido. No temen decir mal de las potestades superiores. Si se dan cuenta, aquí está describiendo cada uno de esos hombres con ese carácter perverso, pero que un día tienen reservado un puesto, ¿sí? Pero ese puesto es un puesto de condenación para ellos. Si no se arrepintieron, y los que hoy están viviendo así, si no se arrepienten, eso es lo que van a vivir. Por otro lado, volvamos a Marcos, eso es lo que podemos decir del juicio que inicia delante de Caifás. Pero esta historia es particular porque el autor, que es Juan Marcos, trata de mostrarnos dos escenas o dos situaciones que están pasando dentro del mismo lugar o dentro de como dos escenas, ¿no? Entonces, por una parte, es lo que nuestro Señor Jesucristo está afrontando de una manera valiente y que nos va a dejar como ejemplo para que nosotros podamos afrontar las tribulaciones o las injusticias de la vida. Pero por otro lado estamos viendo, recuerden, ¿a quién? A Pedro. ¿Cómo es que Pedro llegó a negar al Señor? Pedro sigue en sus fuerzas pensando que no lo va a negar. Pedro sigue pensando que está más lejos de negarle, pero cuando en realidad está más cerca de lo que canta un gallo. ¿Sí? Pedro está muy cerca de negar al Señor, pero él ha dicho que no lo iba a negar. Miren el verso 54, y esas son las dos escenas que el autor nos coloca aquí. Dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Otro pasaje paralelo a este nos dice que el que le hizo entrar fue el discípulo amado. Realmente Juan y Pedro estuvieron, de todos los que huyeron, Pedro y Juan estuvieron allí siguiendo al Señor. Pero dice aquí el pasaje, noten que le siguió de lejos. Entonces Pedro cree que está muy lejos de su declaración de que no iba a negar al Señor, y eso también se ha convertido para Pedro, el seguir al Señor se ha convertido para Pedro, podríamos decirlo, como ese desafío, ¿no? Que el Señor le dijo, Pedro, me negarás, ¿a que no? Pedro, que me vas a negar, ¿a que no, Señor? ¿Sí? Y Pedro se le ha convertido en desafío, pero también Mateo 26:58 se le convirtió en algo curioso de cómo iba a terminar todo. Dice allí en Mateo 26, para ver el fin de todo esto. O sea, Pedro quiere saber cuál será el fin, cuál será el destino de su maestro. Y eso es lo que está pasando allí. Entonces, Pedro también refleja y nos muestra aquí que negar al Señor o apostatar del Señor es algo que ocurre por etapas, es algo que ocurre a medida que más me alejo, más fácil puedo caer en apostasía. Es lo que está presentándonos Pedro aquí. ¿Sí? Nadie puede decir que se levanta incrédulo o se levanta creyente, se acuesta siendo un creyente en Cristo Jesús y se levanta siendo un incrédulo, sino que es algo que lleva a ¿qué? Un proceso. ¿Sí? Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos, pasó de ser de un discípulo, de estar ahí a su lado, ahora a mirarle a Jesús de lejos, y eso es lo que lo va llevando a esta negación que no quería hacer. Pero algo también muy importante aquí, si ustedes se dan cuenta, Pedro terminó sentado en el lugar equivocado. Si ustedes miran allí, dice, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Imagínense, ¿con quién está sentado Pedro? Pedro está sentado posiblemente, el que está al lado de él fue el que hace unos minutos le acaba de pegar una bofetada a nuestro Señor Jesucristo. Y noten qué está haciendo Pedro. Recuerden que el que le golpeó a nuestro Señor Jesucristo fue un alguacil que cuando Jesús contestó delante de Anás, le golpeó. Y dice que luego Anás lo mandó donde Caifás atado, y es seguro que es posible que esos alguaciles llevaban
atado a nuestro Señor Jesucristo. Ya luego, cuando lo entregan ahí delante de Caifás, como que se sientan ahí a descansar y a calentarse en fuego porque la noche es muy fría y Pedro se está calentando en medio de fuego extraño. Quizá está hombro con hombro, poniendo las manos en el mismo lugar donde está el mismo hombre que acaba de golpear a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Dónde se sentó Pedro? Miren el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Dónde estaba Pedro? Ahí está la falta de bienaventuranza para Pedro. Pedro empezó a decir en su autoconfianza que no iba a negar al Señor, empezó a seguir al Señor de lejos y u otro, cuando el mejor lugar donde podemos estar es bajo las alas del Señor, bajo la sombra del Omnipotente. Pedro, si hubiese hecho esto, no hubiese negado al Señor, pero Pedro se refugió en lo que él creía que estaba bien. De hecho, noten que si él está ahí refugiándose, él se está haciendo pasar no como un discípulo del Señor, él se está haciendo pasar como uno más de los que están allí. Porque cuando él empieza a señalar, hey, usted era, dice, no diga nada. Entonces podemos decir que él se estaba mimetizando. Él se estaba haciendo en este momento como un cristiano camaleón, ¿sí? Que trata de mimetizarse, que trata de, al son que le toquen, baila. Si aquí están hablando de algo y es la forma de caer bien con él, entonces quedó bien. Llega, ¿sí? Muy importante. Miren allí el verso 55 de Marcos 14. La Biblia nos dice en el 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y Pedro estaba en ese lugar, Pedro estaba en una silla de escarnecedores, Pedro estaba unido con los incrédulos en ese momento. Verso 55, el autor nos quiere dejar claro quién fue el responsable o quiénes fueron los responsables y que un día tendrán que pagar contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, ¿sí? Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo, hasta ahí, dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré ese templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano, pero ni aún así concordaban en el testimonio. ¿De qué nos está hablando aquí? Volvemos a hablar del proceso viciado, de ese proceso ilegal según la ley judía. De hecho, quebrantaron absolutamente todos los procesos, o sea, todo lo que estaba dentro de la ley judía para proteger
y decía acerca de lo grave que era que un testigo falso viniera o que consiguieran un testigo falso. O sea, eso se pagaba con la misma sentencia que estaban buscando de la persona a la que estaban acusando. Miren lo que dice Deuteronomio 19:15. O sea, Dios lo dejó tan grave y tan fuerte, tan contundente, para que no cualquier persona se prestara para ser un testigo falso. Porque si descubrían que era un testigo falso, tenía que pagar la condena del que estaba siendo acusado. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado. De peso, tenían que encontrar 2 o 3. Pero noten allí, verso 16: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él. Entonces resulta que encontraron a alguien que testificara falsamente, como lo encontraron ellos. Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Es lo que está pasando allí. ¿Están delante de quién? Tenían que ir delante de Jehová. O sea que no era algo apresurado. El sacerdote lo que debió haber hecho ahí, vamos a ver qué no hizo, era, bueno, ok, se levanta la sesión, todo el mundo para su casa, vamos a orar. Sí, vamos a entregar esto, que Dios muestre tal cosa. Recuerden, Caifás no le interesaba esto. Caifás quería llevar a Jesús a la muerte, era culpable de lo que estaba haciendo. Y está diciendo en el verso 18: y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué debía ocurrir allí? Que esos testigos falsos debían haber muerto, que los que compraron los testigos falsos, o sea, todo el Sanedrín, inclusive el sumo sacerdote, debían haber ido a la cruz, debían haber conseguido 71 cruces y haber crucificado a cada uno de ellos, porque era lo que querían hacer con el Señor. Esto fue lo que Dios hizo con hombres que intentaron juzgar a sus hijos. ¿Recuerdan ustedes a Amán y Mardoqueo? Esther capítulo 7 verso 10 dice: esa ley se cumplió con Amán y Mardoqueo. No lo busquen, pero voy a leerlo. Dice: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. ¿A quién colgaron? A Amán. Y Amán quería colgar en esa horca a Mardoqueo. Y dice: y se apaciguó la ira del rey. Dice que Mardoqueo odiaba a los judíos, Amán odiaba a los judíos, y un día levantó falso testimonio contra Mardoqueo. Y la torta se le volteó, y en esa misma horca que él fabricó, terminó ahorcado de él. ¿Saben? Hizo una horca tan grande que él quería exponerlo públicamente. Quería, enardecido porque Mardoqueo, una vez que él salió y no se arrodilló, bueno, una cantidad de cosas, él hizo una horca alta para que todo el mundo pudiera ver lo que le iba a pasar a Mardoqueo. Y tenaz que esa misma horca alta fue en la que él terminó y fue el ejemplo de lo que quiso hacer. Pero Dios hizo justicia. Otro ejemplo de este Levítico 19. ¿Recuerdan ustedes a Daniel? ¿Qué le pasó a Daniel? La Biblia nos dice que Daniel fue lanzado al foso de los leones, pero que no le pasó absolutamente nada. Pero esos hombres que lanzaron a Daniel al foso de los leones terminaron yendo a ese mismo lugar, donde ellos inventaron. Ahí donde hay una frase al respecto, ¿no? Has caído, habla de su propia trampa, ¿no? Han acabado su propia tumba. Creo que hay otro, pero el texto en Daniel 6:23 dice: entonces se alegró el rey
en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. ¿Se acuerdan? El rey se alegró porque fue en contra del rey, pero el rey había sellado con su anillo y tenía que cumplirse su palabra. Pero el rey en su corazón no quería mandar a Daniel allá. Pero cuando se dio cuenta que no le pasó nada, se alegró y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Noten, a él no le pasó ni una lesión, ni un rasguño. Verso 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso. Lanzado, ni siquiera la lanzada y la caída ya, ni siquiera le pasó nada. Y los leones estaban ahí como unos gatitos de porcelana y no hicieron nada contra Daniel. Simplemente un milagro de Dios. Sí, hay gente que trata de explicar estos hechos minimizando el milagro de Dios, pero un milagro de Dios. Y el Señor haciendo en su ley lo que esos hombres debían haber hecho, lo que esos hombres tenían que haber pagado. Recuerden, el que quería buscar, el que era falso testigo o quería inculpar a alguien falsamente, si se encontraba dentro de la ley, tenía que pagar con el mismo castigo que quería que le hicieran al otro. Y eso fue lo que pasó con los sátrapas y con Amán. ¿Cuál fue el falso testimonio con el cual acusaron a Jesús? Ellos dijeron, nosotros le hemos oído decir. Noten un testimonio como eso, ¿no? Una cosa es que uno diga, a mí me contaron. Otra cosa es, yo lo escuché con mis propios oídos y lo vi con mis propios ojos. Es un testigo importantísimo. Dentro de un testimonio era tremendo. Dice, nosotros lo escuchamos decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Ahora, Jesús sí habló del templo, ¿sí? Pero no lo que ellos entendieron, ni lo que ellos estaban diciendo ahí. Juan 2:19 dice más, Juan 2:19 al 21 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dieron desprecian a Jesús basados en la mentira, pero no basados en la verdad que escucharon de Jesús. Dice aquí, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, realmente están meneando la cabeza y están menospreciando a Cristo por las declaraciones falsas que dijeron de Él, pero no por la declaración verdadera que Él dijo de sí mismo. Y se dan cuenta lo peligroso de una mentira. Entonces, alguien decía que una mentira puede viajar por medio mundo, mientras la verdad está poniéndose los zapatos. Y por eso es importante decir la verdad y llevar la verdad, porque hay gente muriéndose hoy con una mentira.
Hay gente que cree que Jesucristo es un ángel. Hay gente que cree que Jesucristo era el hermano gemelo de Satanás. Verdad del Evangelio, para que más y más personas se salven. Necesitamos hacer algo, necesitamos realmente ponernos. Muy, muy chévere que podamos hacerlo. Julio César, emperador romano, dijo: los hombres creen gustosamente aquello que ¿sí? Y empiezan a decir, realmente creen una mentira gustosamente porque se acomoda a su manera de vivir, a sus deseos. Ellos realmente a conciencia ellos no quieren salir del estado en el que se encuentran, por mucho que tú le muestres. Y a mí me sorprende, a mí una de las cosas que más me sorprende es decirle, voy sin Biblia, y le digo, tráigame su Biblia. Y pueden leerlo y empiezan, ay sí, pero es que empiezan a caer una excusa y otra y simplemente quieren creer su mentira y vivir engañados. No quieren salir de ahí es porque no quieren, porque quieren vivir de esa defensa. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. ¿Recuerdan la voz de la zarza ardiente? Otro error del sumo sacerdote. Yo no sabía esto, pero rasgando su vestidura dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿De testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Entonces, aquí vemos que una persona como Caifás, que vestía los hábitos del sacerdocio, no le estaba permitido bajo ninguna circunstancia realizar semejante acto. Es un hipócrita. Él tenía la vestidura real del sacerdote
Y en la ley estaba que el sacerdote no podía rasgar sus vestiduras, y menos cuando había una sentencia de muerte. ¿No? ¿Ustedes recuerdan los hijos de Aarón? Eh, Dios los mató. Moisés y le dice a Aarón, le está diciendo al papá de esos hombres que han caído ahí muertos. Sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, pero Dios los estaba matando por lo que ellos habían hecho, y él como sacerdote ni siquiera podía hacer eso, porque tenía. Algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos. Me hizo recordar en una ocasión que yo estaba prestando servicio en la policía. Que iban ahí en una caravana. Cuando íbamos por pleno centro, cuando escucha por allá, ladrón, ladrón, salió un muchacho, ¿no? Venía de robarle una bicicleta a una muchacha. ¡Ja! Pararon todos los carros de la policía en el momento, ¿no? Imaginen un ladrón en medio, se bajan como 60 auxiliares de ahí, más lo otro, y cogen al muchacho y lo montan al bus donde yo iba, los auxiliares. Entonces lo cogieron, sí, delante de la gente, no, no pasó nada, simplemente. Apenas lo montaron al bus, ¿usted puede imaginar? Lo cogieron, le daban patadas.
Él estaba haciendo ese cordero llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Saben qué dice Spurgeon? Me encantan los escritores. Resplandeciente para mí. Él soportó que fuera por aceptarle a Él, por creer en Él, por vivir para Él. Podemos vivir una vida plena. 66 al 68, la segunda del 69 al 70 y la tercera del 70 al 70b al 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, noten, a Jesús le están golpeando los alguaciles y él se está calentando quizá con alguno de ellos allí. Mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Ponemos que la persona no es un seguidor de Cristo. Cuando yo maldiciendo a alguien, lo menos que yo pienso de esa persona es, este hombre es un seguidor de Cristo. Y eso es lo que él trató de identificarse, ¿no? No soy seguidor de él. Empezó a maldecir y a jurar. ¿Qué piensa la gente de la forma en la que tú hablas? Es una buena aplicación. ¿Saben? ¿Recuerdan que en Pedro hemos visto el Pedro antes y el Pedro lleno del Espíritu Santo? Pues hay una característica en el habla de Pedro. Noten algo aquí. Dice, tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Está hablando del acento. Pero cuando él empezó a maldecir ya no habla del acento. Que era como campesino cuando hablaba. Y no, aquí está hablando de un campesino grosero. Eso es lo que está diciendo. Alguien que está diciendo maledicencias. Lo interesante es que este mismo Pedro campesino, su acento también es notorio, pero ahorita lo que es más notorio impacta son sus palabras, porque lo que abunda el corazón habla la boca. Miren lo que dice Hechos 4:13, y esto es tremendamente espectacular en la vida de Pedro. Hechos 4:13. En Hechos 4:13 dice lo siguiente.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pedro en ese capítulo 14 una manera. Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensaba en esto. Pensando en esto, lloraba. Lucas 22:62 dice: lloraba amargamente. ¿Cómo debió haberse sentido Pedro, no? No fue el canto del gallo que condenó a Pedro, sino el recuerdo de las palabras de Cristo. Eso fue lo que trajo. Ahora, ¿cómo inició el problema de Pedro? El problema de Pedro radicó en que primero lo siguió a una distancia. No debemos de seguir a Jesús de una distancia, sino lo más cerca posible. Lo segundo es que Pedro se sentó con los alguaciles, calentándose en fuego extraño. Debemos de tener cuidado dónde nos estamos calentando, dónde nos estamos refugiando. Pedro no solo lloró amargamente, sino que la Biblia nos dice que se arrepintió, se convirtió y luego se convirtió en un animador de otros, diciéndonos hoy, y nos dice: hey, hermano, no caigas como yo caí, y si caes, no digas que no te lo advertí. Y Pedro nos lo dice en su primera carta, y con eso terminamos. Primera carta de Pedro 2:21. Nos narra esto mismo que hablamos de Marcos, cómo Jesús experimentó el dolor, la injusticia, y qué debemos hacer nosotros, y su error y lo que nosotros no debemos hacer. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Cristo nos dejó el ejemplo de cómo hemos de padecer, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Noten que cuando él respondió y le dijo: ¿por qué me golpeas? ¿En dónde está el mal? No hay maldición en lo que dijo, pero su actitud mansa estaba colocando la otra mejilla. Cuando padecía no amenazaba, no le dije: espérate y verás, te la voy a hacer con mi papá. ¿Sí? No amenazó, pero simplemente testificó, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo pienso que muchos de nuestros sufrimientos, muchas de nuestras injusticias, inclemencias, es lo que debemos hacer. El que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que todo lo puede: Señor, mira a este jefe, mira lo que está diciendo este fulano, Señor. Encomendarle nuestra causa. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bendito nuestro sanador. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro fue una oveja descarriada que volvió al obispo de su alma. Yo le animo que si usted está viviendo como una oveja descarriada, vuelva al obispo de su alma, que él tiene los mejores pasos para usted y tiene las mayores bendiciones para su vida. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por bendecirnos con el mensaje de tu palabra, Señor. Vemos que Pedro, Dios, es un ejemplo en su humanidad de lo que no debemos hacer, pero en su llenura de lo que debemos hacer. Señor, sabemos que viviste cruelmente injusticia
juicios amañados, perversos, y es lo que el hombre hace. Tristemente, esos hombres representaban la autoridad espiritual. Y qué triste, Señor, que hoy en nuestro mundo actual, en nuestro siglo, existen hombres así, con un corazón perverso, y son los representantes de una iglesia, son los representantes de un clero. Dios mío, ayúdanos a ser buenos líderes para otros y a reflejar tu carácter, como dice tu palabra en Timoteo. Mansedumbre, templanza, amor, dominio propio, Señor. No queremos reflejar otra cosa distinta como Caifás, un hombre aventado. Más y más como tú. Guárdanos de seguirte de lejos, Señor, porque el paso siguiente a seguirte de lejos es sentarnos con personas que tú no quieres que nos sentemos, Señor. Tener compañerismo con gente que tú no quieres. Señor, porque sabemos que de esa manera